Esto es Berlín. Es la capital de Alemania, y sin embargo, casi no se siente alemana en absoluto. Es plana, dispersa, llena de grafitis y moldeada más por lo que se ha borrado que por lo construido. Después de participar en importantes eventos históricos de Europa. Pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo sobrevivió Berlín a conflicto tras conflicto y se convirtió en una ciudad tan distinta y única? Bueno, contrario a la creencia popular, no comienza con la caída del muro de Berlín, ni siquiera con su reconstrucción después de la guerra, sino siglos antes. Yo diría que su historia realmente comienza en 1701 cuando Berlín se convirtió en la capital del recién formado Reino de Prusia bajo Federico I. A medida que Prusia crecía, también lo hacía Berlín, y los reyes la convirtieron en el centro de la cultura y las artes, así como del ejército. Eventualmente, las antiguas murallas defensivas alrededor de Berlín se volvieron inútiles, y se construyó una nueva, adaptándose a su crecimiento. La muralla de aduanas de Berlín se construyó en 1737. No tenía otro propósito más que grabar el movimiento de mercancías dentro y fuera de la ciudad. La razón por la que lo menciono es porque vemos cómo las fronteras de Berlín empezaron a formarse. Y créeme, todo esto es relevante. La revolución industrial en Alemania en 1830 provocó una gran migración del campo a las ciudades. Berlín, por su ubicación central en la red ferroviaria alemana, fue quien más se benefició. La población creció de 220.000 en 1825 a 464.000 en 1858, por lo que debieron rediseñar la ciudad para adaptarse al rápido aumento. Un año después, James Hobrecht fue nombrado por la Policía Real de Urbanismo prusiana para dirigir la comisión que crearía un plan de uso de suelo para Berlín y alrededores. En 1860, viajó a Hamburgo, París y Londres para estudiar cómo estas ciudades abordaban la planificación urbana, especialmente sus sistemas de alcantarillado. Después se retiró la muralla de aduanas de Berlín y varios suburbios periféricos, como Wedding y Marbut, se incorporaron a la ciudad. Fue hasta 1862 que el plan de Obrecht, como se le conoce, fue finalizado. Así es como se veía. En ese periodo, varias capitales europeas remodelaron sus centros, como la renovación de París por Haussmann y la Ringstraße de Viena. La mayoría, como Lisboa o Varsovia, crecieron de forma más irregular. Berlín eligió un enfoque expansivo y estatal ante el rápido crecimiento poblacional, creando una moderna cuadrícula de calles y bloques fuera de su núcleo. Planificó infraestructura para distritos aún inexistentes y sostener hasta 2 millones de personas sin modificar el centro de la ciudad. Las fronteras mismas se decidieron incorporando el terreno entre la muralla de aduanas demolida y una línea de ferrocarril que se estaba construyendo para rodear la ciudad. Esta zona se conoció arquitectónicamente como el Anillo de Guillermo. Si lo ves, hay docenas de avenidas principales que entran a la ciudad. A diferencia de la planificación urbana de París, Hobrecht sí respetó los caminos, pueblos y vías de tren existentes, incluyéndolos en el proceso de planificación. Las plazas y jardines eran clave en el plan, y los urbanistas debían crearlos con un patrón regular. En el área de expansión, se ubicaron entre 350 y 600 metros de distancia, garantizando que el espacio público fuera accesible a pie desde cualquier punto de la ciudad. Muchas plazas, como Schönskirchplatz o Volkswagener Platz, aún definen la vida barrial y hacen de Berlín una ciudad única y policéntrica. En su mayoría, estos planes eran más espaciales que específicos, con infraestructura inicialmente pensada para un periodo de aproximadamente 50 años, pero eso no fue todo lo que Obrecht hizo. Mira, tras diseñar para Berlín, fue a Stettin, ahora Szczecin, Polonia, donde le encargaron un sistema de alcantarillado moderno. Al volver a Berlín en 1869, le pidieron repetir ese éxito. En Berlín, que entonces carecía de alcantarillado subterráneo y necesitaba urgentemente mejoras sanitarias para su creciente población. El famoso experto británico en salud, Edwin Chadwick, llamó a Berlín la capital más maloliente, sucia y pestilente del mundo civilizado en 1872, así que lo que hizo Hobrecht fue proponer este plan un año después. Un sistema radial de canales dividía la ciudad en 12 partes. Una estación de bombeo distribuía aguas residuales de la ciudad a granjas de alcantarillado en las afueras de Berlín, donde se filtraban por el suelo y se usaban en agricultura. Este sistema fue uno de los drenajes más avanzados de su época y dio a Berlín la reputación de ciudad más limpia del mundo a principios de 1900. Solo una década tras su finalización, ya con la red espacial y el alcantarillado, llegó la infraestructura.
El reglamento de construcción prusiano de 1887 basado en Obrecht fijó los estándares para los diseños de Berlín. Estas regulaciones estandarizaron el modelo Blockrand, grandes bloques urbanos densos, con edificios de uso mixto hasta la calle y un patio común compartido. La altura permitida dependía de la longitud de la calle, usualmente hasta 5 pisos máximo, y tenían que tener acceso al moderno sistema de alcantarillado de Obrecht. A pesar de que el plan de Obrecht inicialmente estaba pensado para ser relevante durante un periodo de 50 años, la realidad es que todavía es responsable de gran parte del Berlín actual que vemos hoy en día. Porque el siguiente gran cambio ocurrió en 1920 con la Ley del Gran Berlín. Esto expandió enormemente la capital alemana de 66 kilómetros cuadrados a 883, haciéndola casi 9 veces más grande que París, mientras duplicaba su población de la noche a la mañana, de 2 millones a casi 4 millones de personas, convirtiéndola en la tercera ciudad más grande del mundo. Como el plan Obrecht ya definía la cuadrícula para expandirse, fusionar pueblos como Charlottenburg o Köpenick en 1920 no resultó un caos administrativo. Podían integrarse en una lógica espacial ya existente. Incluso las nuevas áreas incorporadas que quedaban fuera del mapa original de Obrecht podían seguirlo. En 1924, el sistema ferroviario que conectaba Berlín con sus ciudades y pueblos vecinos fue electrificado y transformado en el S-Bahn, 22 años tras la finalización del U-Bahn. Pronto hablaremos de eso. Al llegar a la década de 1940, obviamente, el desarrollo de Berlín fue enormemente influenciado por la Segunda Guerra Mundial. Y sí, sé que nos saltamos la Primera Guerra Mundial, pero la realidad es que la estructura misma de la ciudad realmente no cambió durante ese periodo. Así que, aunque todos sabemos de qué trató la Segunda Guerra Mundial, lo que necesitamos enfocar específicamente es el bombardeo de Berlín. La ciudad sufrió 363 ataques aéreos durante la guerra, de 1940 hasta el final. Hasta 1942, la política era bombardear solo objetivos militares directos, no áreas completas. Cuando los alemanes atacaron ciudades británicas, los aliados hicieron lo mismo. Aunque esto causaría un gran número de bajas civiles, se consideró una decisión necesaria dado que era una guerra total. Al terminar la guerra, cerca del 80% del centro y el 33% de Berlín quedaron destruidos. El número total de muertes fue de entre 20.000 y 50.000 y 17 millones, o el 40% de la población, también habían huido. Así que Berlín estaba arruinada. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse interesantes. Mira, tras la guerra, Alemania quedó totalmente ocupada por los aliados. Y Berlín, aunque estaba en territorio soviético, fue dividida también. Durante los siguientes años, los aliados occidentales unieron sus zonas de Alemania en un solo estado, Alemania Occidental, mientras que la zona soviética se convirtió en Alemania Oriental. Eso generó uno de los mapas más extraños del siglo XX, una isla occidental rodeada de Oriente. Debido a que la reconstrucción de Berlín ocurrió bajo la ocupación de dos superpotencias mundiales completamente diferentes, esto significó que crecieron de maneras totalmente distintas, algo nunca antes visto en Europa. Esto se reafirmó cuando el Muro de Berlín se construyó en 1961 durante la Guerra Fría, haciendo concreta la división política de la ciudad. Así que si vamos a mirar a Berlín, tenemos que verlo de dos maneras diferentes: Berlín Occidental y Berlín Oriental. Berlín Occidental se desarrolló de manera occidental a través de la modernización impulsada por el mercado. Conjuntos como el Hansa-Viertel tenían más espacios abiertos y diseños menos densos. Dado que el corazón histórico de Berlín, Mitte, se encontraba en el este, Occidente reconstruyó plazas como Breitscheidplatz para reforzar su centro de comercio y cultura. El famoso Boulevard Kurfürstendamm se volvió una animada arteria comercial con tiendas y cafés. En Berlín Oriental, vimos una ciudad más planificada por el Estado. La ciudad se reconstruyó como ejemplo del ideal socialista, monumental, ordenada y colectiva. En los años 50 esto era avenidas axiales como la actual avenida Karl Marx, antes avenida Stalin, flanqueada por bloques de apartamentos lo suficientemente anchos para tanques y desfiles, y bordeada por paseos verdes y plazas públicas. Pero en los años 60 y 70, el este pasó del estalinismo a un modernismo funcional. Distritos como Marzahn y Lichtenberg se construyeron con losas Plattenbau. Se organizaban en torno a áreas verdes, parques infantiles y servicios colectivos. Estaban organizados como microciudades. Debido a que los sistemas de transporte público también se dividieron en dos, cuando se levantó el muro, literalmente, también hubo una diferencia en cómo funcionaba la ciudad. Aunque el S-Bahn cubría todo Berlín, lo operaba el ferrocarril estatal de Alemania Oriental, por lo que cada boleto financiaba al régimen comunista. Como resultado, los berlineses occidentales boicotearon masivamente el S-Bahn. El número de pasajeros bajó de más de 600 millones de viajes al año
a solo 50 millones en los años 70, representando apenas el 5% del transporte público. Estas personas se mudaron totalmente a la compañía de transporte de Berlín, Berliner Verkehrsbetriebe, que gestionaba todos los sistemas de transporte, tranvías, autobuses y el VAN. Pero aquí está el asunto. La Berliner Verkehrsbetriebe también se dividió completamente en Berliner Verkehrsbetriebe Oeste y Berliner Verkehrsbetriebe Este. Cortaron las líneas en las fronteras y bloquearon los túneles. Los de Berlín Occidental, para compensar no usar el S-Bahn, hicieron algunas cosas. Lo primero que hicieron fue destruir la red de tranvías de su lado, viéndola como obsoleta para dar paso al tráfico orientado a autos y autobuses. Al igual que en Estados Unidos, los servicios de autobús comenzaron a ir en paralelo a las líneas del S-Bahn, ofreciendo una alternativa. Además, con la mayor parte del VAN ubicada en Berlín Occidental, también se expandió de manera masiva. Mira este mapa que muestra cómo el muro de Berlín dividió el U-Bahn. Si viajabas en la línea 8, las estaciones del este estaban cerradas y los trenes no se detenían en ellas. Y estas estaciones del este se hicieron conocidas como las famosas estaciones fantasma. Mientras tanto, si tomabas la línea 6, solo se detenía en Friedrichstraße, que se convirtió en el único punto de cruce entre los dos lados con estrictos controles fronterizos. En Alemania Oriental, no solo conservaron, sino que ampliaron sus condiciones. Ya era amplio y barato antes de la división. También coincidía con la ideología socialista de priorizar el transporte público sobre los autos privados. Si ves el mapa, esta división aún es visible hoy. Berlín se volvió una ciudad de dos países ideológicamente distintos. No me malinterpretes, pero en ese momento, Berlín Occidental era mucho mejor y más libre que Berlín Oriental. Por eso muchos intentaron escapar y se construyó el muro. Pero Berlín Occidental tampoco era perfecto. Era un enclave occidental rodeado por Alemania Oriental y a 160 kilómetros de sus fronteras, lo que hacía las cadenas de suministro una pesadilla, y su existencia parecía inestable para muchos. Alemania Occidental movió su capital a Bonn y varias empresas, como Deutsche Bank a Frankfurt y Allianz a Múnich, también se mudaron. Berlín había dejado de existir como capital económica como solía ser. 30.000 personas se habían ido entre 1960 y 1980, así que ahora, cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana ocurrió un año después, junto con Berlín, convirtiéndose de nuevo en la capital. Es un milagro en sí mismo. Por su complejidad, vimos iniciar el siguiente capítulo en la evolución única de Berlín. Déjame explicarte. Tras la reunificación, muchos berlineses occidentales que se sentían atrapados pudieron mudarse a los suburbios de Brandeburgo, más verdes y baratos. Los berlineses del este se mudaron al oeste para buscar trabajo en Baviera o Rin-Ruhr. Muchas industrias estatales colapsaron casi de inmediato durante la privatización. Esto dejaba mucho espacio vacío en Berlín para usos creativos y hacía la ciudad muy asequible para vivir. Artistas, estudiantes y ocupas, que prosperan en el caos, se mudaron. El vacío económico de Berlín era exactamente lo que la hacía magnética para quienes no buscaban dinero, sino espacio. Berlín se convirtió en el patio de juegos más grande de Europa para la experimentación. Estaciones de energía abandonadas se volvieron clubes nocturnos icónicos como Berghain y Tresor. Tacheles se transformó en centro de arte y Copy 137 en comuna anarquista. La creatividad impulsó el resurgimiento de la ciudad tras la reunificación. Como dijo su exalcalde, Klaus Wowereit, esto hizo a Berlín pobre pero atractiva. De aquí surge la singularidad cultural de Berlín. Por eso muchos dicen que ahí tienen una libertad inigualable para hacer lo que quieran sin ser juzgados, porque ese experimentalismo revivió la ciudad. El Plan de Uso de Suelo de Berlín, de 1994, fue el primer plan maestro tras la reunificación, y aún funciona como guía para conectar el Berlín actual. Desde su adopción, ha sido modificado para reflejar nuevas prioridades, desde vivienda hasta infraestructura verde. Actualmente Berlín es un referente en diseño urbano europeo. Las grandes ciudades europeas suelen crecer hacia afuera desde un centro definido. Debido al Plan Hobrecht y su división, Berlín carece de un centro único. Obviamente, está Mitte, pero también están Alexanderplatz, Unter den Linden, Friedrichstraße, Kurfürstendamm y así sucesivamente. Algunos turistas pensarían en Potsdamer Platz. Su sistema de transporte público reunificado es increíble. Aquí tienes el mapa del sistema. Este es el U-Bahn, este el S-Bahn y este el Deutsche Bahn Regio, que ignoraremos por ahora porque es tren regional de largas distancias. El U-Bahn reunificado cuenta con 9 líneas y 175 estaciones, atendiendo a más de 350 millones de personas al año. El S-Bahn cuenta con 16 líneas, 168 estaciones,
y más de 450 millones de pasajeros anuales. Sin embargo, lo que más destaca es esta línea de aquí, el famoso Ringbahn. Es una ruta circular larga alrededor del área central de Berlín, casi reflejando esto, si lo recuerdas, el ferrocarril circular en 1877. Une el mosaico de muchas ciudades de Berlín en una sola red viva. Es la línea que define la forma de Berlín sin tocar nunca su centro. El 44% de Berlín son áreas verdes. El 70% de más de 38 millones de habitantes urbanos vive a menos de 500 metros de la naturaleza. La ciudad tiene más parques, jardines y áreas boscosas que cualquier otra europea, por lo que es muy verde. Todo esto ha llevado a que Berlín se convierta en una de las ciudades más únicas del mundo, no porque sea la más rica o la más poderosa, sino porque no se parece a ningún otro lugar. No es el centro financiero ni el corazón industrial de Alemania. En cambio, Berlín se ha convertido en algo más raro, una capital de la creatividad nacida desde la reconstrucción en los años 40 hasta la reunificación en los 90. Gracias por vernos.